no es un secreto para nadie que tiene la Biblia, para nadie que lee la Biblia, para nadie que ha oído hablar de la Biblia. No es un secreto que estamos en tiempos de alerta, tiempos que nos desafían, tiempos que nos mueven a tomar decisiones serias delante del Señor. Eso es por un lado, pero por otro lado también no es menos cierto que cada uno de nosotros como iglesia, especialmente aquellos que están en función de liderazgo, observan también parte de la crisis, parte de la deficiencia con que muchas veces estamos asumiendo nuestra fe. No es un secreto, amados hermanos, que en muchas partes, en muchos lugares, se han evidenciado crisis espirituales donde personas que en lugar de afianzarse, en lugar de fortalecerse, en lugar de tomar la iniciativa de ser mejores creyentes, muchas personas han entrado en crisis de fe, que han negado la fe, que se han apartado del Señor. Yo decía en una conferencia que me tocó dar hace poco sobre la realidad que hemos vivido después de esta pandemia, donde solo en los Estados Unidos han cerrado cada año más de 5,000 iglesias. Los datos hablan de 4 a 9,000 iglesias que han cerrado. Y yo digo, ¿qué está pasando? Y yo digo, ¿frente a qué estamos? ¿Será que se necesita un empuje más? ¿Será que se necesita, como decía la pastora el miércoles, tomar una decisión más seria con relación a Dios? ¿Será que necesitamos entender mejor el mensaje que el Señor nos ha entregado? Bueno, cual sea la decisión que haya que deba ser tomada, yo entiendo que necesitamos levantarnos en el nombre del Señor. Yo entiendo que necesitamos empoderarnos de todas las herramientas espirituales que Dios nos ha entregado. Yo entiendo que el tiempo nos está desafiando. Yo entiendo que la crisis nos está diciendo, necesita un poco más. Necesita atizar un poco más. Yo no sé cuántos son de campo. Yo soy de un campo. De un campo que muchos dicen que ya no es campo porque tiene de todo. Yo estoy preocupado, Julio. Yo estoy loco por arrancar para allá porque allá hay de todo lo que hay aquí ya. Y un chin más. Entonces, los que somos de campo y que hemos cocinado en fogón, yo he cocinado en fogón. Y sé lo que es prender un fogón desde cero. Usted sabe lo que significa prender un fogón. O sea, un asunto donde usted tiene que ponerle leña, seleccionar esas leñas y usted ponerle fuego para que ese fuego encienda ese fogón. Eso no es fácil. Es lo más fácil usted abrir una hornilla y un fósforo, y prender. Y a veces hasta con un chispero usted lo hace. Y hay estufas que vienen con encendido eléctrico. Usted le da un botón y prendió. Eso es fácil. Pero haga un fogón, póngale leña y trate de prender ese fogón. Y después que ese fogón está prendido, mantenerlo encendido. Porque hay que estar atizándolo y pegando la leña y soplando. A veces con una tapa que era lo más moderno, pero muchas veces había que pegarle el hocico. Y a veces, no sé cuántos vivieron eso. Yo sé que la Mella en Duvergé vivieron eso. A veces, usted soplando ahí, tiraba una chispa y se le pegaba a uno. Eso no es fácil, gloria a Dios. Cocinar en leña es una bendición, es una aventura maravillosa. Es una aventura. A veces yo quisiera recoger leña junto a un fogón en el patio, porque es emocionante. Prender un fogón y mantenerlo encendido, eso es emocionante. Gloria sea al Señor. Amados hermanos, así es la fe del creyente. Así es la vida espiritual del creyente. Así es la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Gloria sea al Señor.
Y el tiempo que estamos viviendo, amados hermanos, nos desafía no solamente a encender el fogón, sino a mantenerlo encendido. Gloria sea al Señor. Aquí donde nosotros estamos leyendo en la epístola, primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, el apóstol Pablo está trayendo un mensaje muy puntual, muy necesario para la iglesia de Tesalónica. Esa iglesia había atravesado un proceso de crisis en su fe. Esa iglesia que, a pesar de ser una iglesia de un sólido fundamento espiritual, a pesar de ser una iglesia que amaba a Dios, que amaba al apóstol Pablo, amaba su ministerio, atravesó un proceso de crisis espiritual. Porque a cualquiera le llega una crisis espiritual. Oh, gloria a Dios. A cualquiera le llega un momento de crisis espiritual. Ahora, ¿dónde está el asunto? No es que si llegó la crisis o si no ha llegado. El asunto es que al que le llega la crisis espiritual, no puede quedarse en la crisis espiritual. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que levantarse, tiene que sacudirse, tiene que empoderarse, tiene que decir, oh, pero yo no soy de aquí, me voy a dejar morir aquí, me voy a dejar podrir aquí, me voy a dejar tullir aquí, como dice la gente. Tiene que sacudirse, tiene que alentarse, tomar el alimento y seguir adelante. Gloria sea al Señor. Pero hay muchas personas que se han quedado en la crisis, se han quedado en la situación y han dejado de bogar, han dejado de bracear. Si tú estás en medio del mar, aunque tú no sepas nadar. Sánchez sabe de eso, que Sánchez es un pescador profesional y se mete mar adentro allá en Baní, pero en bote, no nadando. Si tú en medio del mar o de un río ha tenido que, ha caído o está por alguna circunstancia en medio de un río o de un mar, tú vas a dejar de bracear. Tú sacas fuerza y bracea porque tú quieres escapar por tu vida, porque si dejas de bracear te hunde y te ahoga. Aunque tú no sepas nadar. Yo viví una experiencia, yo no sé nadar, ni me he preocupado tampoco por aprender. Mejor no me meto a lo profundo. En una ocasión, allí en mi campo hay una rigola. Y nosotros nos metíamos en la parte que podíamos. Pero yo desconocía que la rigola tenía una parte honda donde había hasta un remolino. Y yo que me fui a esa rigola en desobediencia. Porque mi mamá me había dicho, no vaya. Cada vez que mi mamá me decía, no vaya, y yo me iba, algo raro me pasaba. Era como algo profético, no sé. Yo mejor me iba escondido para que ella no me diga no vaya. Porque si ella me dijo no vaya y yo me iba, tenía problemas. Óigame, y en esa rigola, cuando yo caí, después de, ya yo era un bacano, entraba y salía, pero en una, sin yo querer saber cómo, caí al remolino. Y cuando yo me vi en lo profundo del agua, sin saber nadar, ya yo me estaba casi dando por vencido. Pero de una me salió un instinto de preservación y comencé a tirar brinco y yo no sé cómo, porque yo no sé cómo yo logré salir. Si no, ustedes no tuvieran pastor en este tiempo, o tuvieran a otro. Amados hermanos, cuando la crisis está por vencernos, es cuando el Señor nos manda a sobreponernos sobre ella. Es cuando el Señor nos dice, como le dijo a Josué, lo citaba Arturo ahorita, el pueblo había entrado en un proceso de crisis porque su líder principal, Moisés, había muerto. Y el capítulo 1 del libro de Josué, gracias Arturo por traerlo, dice, comienza diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Comienza hablando de una crisis espiritual y emocional para una nación que durante 40 años se había acostumbrado al liderazgo de ese hombre y que lo había guiado por el desierto y había visto la gloria de este pueblo. Había visto la gloria de Dios siendo guiado por ese hombre Moisés. Pero ahora Moisés ha muerto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a quedarnos aquí llorando la muerte de Moisés. Ay, Moisés se murió. Ya 30 días lo habían llorado. Pero después de los 30 días del luto y del lloro,
el Señor le dice a Josué, ok, ha pasado esto, Moisés ha muerto, ahora ¿qué van a hacer? ¿Se van a morir junto con Moisés? ¿Se van a quedar ahí junto con Moisés llorando su muerte? Y el Señor le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Y el versículo 2, levántate tú ahora. Levántate, porque tú guiarás a este pueblo. Y como yo estuve con Moisés, también estaré contigo. Pero tienes que ser valiente y esforzado. Tienes que levantarte, tienes que actuar, tienes que tomar la iniciativa de hacer cosas, de ser proactivo, de tener la valentía para seguir adelante. Aquí donde estamos leyendo, el contexto es muy parecido, porque la iglesia de Tesalónica, que había experimentado un proceso donde muchas personas habían muerto y ellos estaban dudando de qué pasaría con los creyentes que morían. Ellos estaban preguntándose qué va a pasar con esos que han muerto, porque el Señor ha dicho que hay esperanza para los creyentes, hay esperanza, hay una promesa para los cristianos. Y estos hermanos de Tesalónica, cuando veían a otros hermanos morir, ellos entraban en cuestión y en duda de su fe, y dijeron, pero ¿qué va a pasar con ellos? Los que están muriendo. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, le trae una respuesta en el capítulo 4, versículo 13 en adelante, y es cuando él le habla de la esperanza que tienen los muertos en Cristo. Y después de hablarle de la promesa de la venida de Cristo, del regreso de Cristo a buscar a vivos y a muertos, después que Pablo le habla de esa esperanza que tenemos de que un día seremos levantados, en el capítulo 5 le habla de cuándo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones cuando esas cosas van a suceder, porque ellos querían saber, ¿y cuándo va a ser? ¿Y cuándo es que va a pasar eso? ¿Y cuándo es que Cristo viene? ¿Y cuándo es que la iglesia se va con Cristo? ¿Y cuándo es que este cuerpo de corrupción se va a vestir de incorrupción? ¿Y cuándo es que vamos a dejar de llorar y de sufrir en esta tierra? ¿Y cuándo es que vamos a dejar de ver la injusticia social? ¿Cuándo es que vamos a dejar de ver los robos, las enfermedades, las pandemias, las crisis? ¿Cuándo es que vamos a dejar de ver la guerra? ¿Y cuándo es que nos vamos a encontrar con nuestro Señor? Aleluya, es el anhelo de todo buen creyente, es el deseo de todo buen creyente, es el deseo de todo buen cristiano, un día estar con su Señor. Aleluya, ¿cuánto están esperando ese tiempo glorioso? ¿Cuánto están esperando ese día donde, aleluya, todas las malas noticias quedarán atrás, todo el dolor quedará atrás, la pobreza, las enfermedades, las deudas, todas las cosas malas quedarán atrás? Oh, gloria sea al Señor. Oh, si mañana fuera hoy, dice el cántico. Si mañana fuera hoy, si aquel tiempo fuera hoy, gloria sea al Señor. Si ese día glorioso fuera hoy. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, le dice acerca de los tiempos: no me pregunten, no tengo necesidad, hermano, de que yo le diga, le escriba, porque ustedes saben perfectamente que ese día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Oh, gloria sea al Señor. De manera que el apóstol Pablo le está dando aquí una razón a la iglesia y le está diciendo: no se preocupen, solamente preocúpense por vivir su vida espiritual en santidad, en obediencia, en respeto, en amor. Preocúpense por ser buenos creyentes ahora, y con relación al cuándo, olvídense de eso. Ustedes saben perfectamente que ese día va a venir, y va a venir como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos, sobre los impíos, sobre los incrédulos, vendrán destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Eso es aquellos que le hemos hablado el mensaje y no han entendido. Eso es para el mundo que ha dado la espalda al Señor. Eso es para aquellas personas que, por más que se le hable, por más que se le predique, por más que se le explique las cosas del Señor, ellos se burlan, ellos se niegan, ellos se cierran.
Ellos deciden no hacer caso a la voz de Dios. Ellos han decidido vivir de espalda al Señor. Pues para ellos dice el Señor que ese día a ellos le va a sorprender como ladrón en la noche. Ese día para ellos será como los dolores de parto de una mujer que a pesar de que ya tiene las 39 semanas, está ya en sus 9 meses, está esperando el día, pero ella no sabe el momento en que los dolores van a llegar. Y en cualquier momento, de día o de noche, llegaron los dolores. Hay que prepararse corriendo, porque algo va a pasar. Y Pablo dice, así como los dolores de las mujeres encinta vendrá y no escapará. Y luego le habla a los creyentes, te habla a ti, a la iglesia santa, a la iglesia pura. ¿Cuántos son parte de esa iglesia santa y pura? Oh, gloria a Dios. A nosotros nos dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Ahora Pablo se dirige a la iglesia que no anda en tinieblas. Ahora Pablo quiere hablarle a los creyentes, quiere hablarle a los evangélicos que hemos decidido caminar en luz. Ahora, si tú andas en tiniebla, ya eso es otro problema. Si tú andas en oscuridad, ya eso es tu problema. Pero aquí el Señor le habla a un pueblo santo, a una iglesia pura, a un creyente verdadero y le dice, usted que anda en luz, usted que no anda en oscuridad, usted que no anda en tiniebla, tiene otra esperanza. Dígale a la persona que está a su lado, tenemos otra esperanza. Tenemos mejores promesas. Por eso el apóstol Pablo dice en el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. A nosotros no nos puede sorprender ese día como ladrón. Y por eso la palabra de levantarnos en este tiempo es para que si hay cualquier debilidad, si hay cualquier situación que te esté impidiendo vivir la vida espléndida en el Espíritu, vivir una vida abundante en el Señor, vivir una vida agradable al Señor, te levante. Nos levantemos. Nos sacudamos para que aquel día no nos agarre descuidado como ladrón cuando llega sin avisar. Todo creyente verdadero debe entender que su vida espiritual debe ser vivida de una forma tal que nada nos sorprenda. Toda iglesia verdadera debemos vivir nuestra vida espiritual de una forma tal de que no haya que estar corriendo para comprar el gas porque nos llegó visita. ¿Ustedes me están entendiendo? Toda iglesia verdadera debe vivir su vida espiritual de manera tal que no haya que hacer un estudio muy profundo para saber si esa iglesia está en santidad y está en obediencia. Hay hermanos que hay que analizarlo muy bien para ver qué es lo que son. Usted y yo tenemos que ser iglesia del Señor, cristiano del Señor, que no haya que mirarnos 4 veces para darnos cuenta de lo que somos. Que no haya duda, porque por su fruto lo conoceréis. El fruto va a decir lo que tú y yo somos de una vez. ¿Qué es lo que somos? Aleluya. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Nosotros como iglesia en este tiempo, yo sé que hay crisis, hay situaciones. Esto se ha vuelto un asunto que, bueno, a todo el mundo se nos ha movido el piso. A todo el mundo nos han movido la alfombra. A todo el mundo se nos ha mojado el piso y se pone resbaloso y cualquiera puede tambalear. Ahora bien, puedes tambalear, pero trata de no caer. Y si caíste, que no te quede en el piso. Que te levante, que te restaure. Si has caído, si has tambaleado y has caído, levántate. Que en el nombre del Señor la promesa de salvación no es para los que están caídos, es para aquellos que aunque han caído, se han sabido levantar. Gloria sea al Señor. Levántate en el nombre del Señor. Sacúdete del lodo. Sacúdete del piso.
Y no te quede postrado ahí. Oh, gloria sea el Señor. Santo es el Señor. Porque todos nosotros sois hijos de luz. Dice aquí. Pablo está hablando de la iglesia, pero yo lo estoy trayendo aquí. Porque todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. La iglesia cuando habla aquí del día y de la noche, se está hablando, es una metáfora que se está aplicando con relación a lo que representa el mundo de las tinieblas, representado por Satanás y sus demonios, y el mundo del día, de la luz, representado por el Señor y sus santos ángeles. Nosotros somos del día, somos de la luz, somos del Señor. La Biblia dice en Colosenses 1:13 que el Señor nos ha trasladado, ¿de dónde? Del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. De manera que cuando aquí está hablando de que no somos de la noche, cuando no somos de la tiniebla, lo que está diciendo es que no le pertenecemos al enemigo. ¿A quién le pertenecemos? Al Señor Jesucristo. Por eso dice, pero todos nosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y en el verso 6 dice, por tanto, aquí viene el consejo, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿A qué nos está mandando la palabra de Dios aquí? Como no somos de las tinieblas, ¿cómo debemos vivir nosotros los creyentes? Como hijos de luz. Y nos dice aquí, por tanto, no durmamos como los demás. Cuando habla de dormir, no se está refiriendo es una metáfora lo que se está aplicando aquí. No te está diciendo que no duerma de noche, porque el dormir es parte del descanso que Dios nos ha puesto en nuestra anatomía para que repongamos fuerza, para que repongamos energía y seguir adelante. Cuando la Biblia nos está diciendo aquí a no dormir, no te está diciendo que amanezca con tus ojos abiertos así, no. Está hablando en términos espiritual con relación al descuido espiritual. Dormir aquí, lo que nos está hablando es del descuido espiritual. Nos está diciendo, no estemos descuidados en nuestra fe. Nos está diciendo, no estemos descuidados en nuestra posición de espera. No estemos descuidados en nuestra posición de alerta. No estemos descuidados en nuestra posición de vigilante espiritual de nuestra fe, porque muchas veces con los afanes y con las cosas de la vida nos descuidamos y nos dormimos espiritualmente, y cuando viene a ver estamos tan envueltos en esa letanía y en esas trivialidades del mundo que cuando venimos a ver nuestra fe nosotros mismos no sabemos ni lo que somos. Y decimos, pero ¿qué es lo que me está pasando? Yo no siento nada. No siento el mismo gozo de antes. No siento el deseo de orar como antes. Cuando voy a la iglesia es como que si no tuviera nada. Estoy pensando en otra cosa. Cuando me hablan de las cosas espirituales, como que no siento lo mismo, amado hermano. Usted y yo tenemos que sentir siempre lo mismo en el Señor. Cuando nos, aleluya, en Dios tenemos que sentir el amor, el gozo. Eso de que el primer amor, tenemos que tener siempre el primer amor. La pasión por lo de Dios. Gloria sea al Señor. Nuestra alma y espíritu tiene que estar activado para que cuando, aleluya, algo de Dios se mueva a nuestro alrededor, no tengamos que estar buscando señales para estar identificando cuándo es de Dios y cuándo es de... No. Que estemos, ¿sabe qué? Como una estufa con la hornilla abierta. No lo haga. ¿Sí? Usted deja una hornilla abierta un tiempo, 2 o 3 minutos, y hay peligro. Porque si usted prende un fósforo aunque no esté cerca, con ese gas que está regado en el ambiente, ¡fua!, se hace un fuego. Oh, santo sea el Señor. Pero en términos espiritual, eso debe pasar con nosotros. Que nuestra fe esté como una hornilla abierta. Con el combustible, con el gas, con el aceite ahí,
a flote, que desde que una chispa espiritual prendió, estemos prendidos, gloria sea el Señor. Hay hermanos que cuando para usted prenderlo tiene que irse y allá a la refinería y abrir todos los tanques para poder prenderlo y meterle fuego, y cuando viene a ver ni humo botan. Hermano, Dios nos está llamando, gloria sea el Señor, estar activado en el Espíritu, estar vivo en el Espíritu. Dios está hablando a una iglesia que le está diciendo: es tiempo de levantarte, es tiempo de avivamiento. Oh, gloria sea el Señor. Alabado sea el Señor. El avivamiento espiritual por el cual hemos obrado durante mucho tiempo es necesario para este tiempo. Gloria sea el Señor. Y aquí nos dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No dormir entonces es estar alerta, es estar atento a nuestra vida espiritual, es estar alimentando nuestra pasión por Dios. No dormir aquí representa estar atento a las cosas divinas. No dormir es zafárnosle al descuido. Todo el que esté descuidado en su fe, sacúdase en el nombre del Señor y comience a nutrir su fe con cosas que usted antes no hacía, con cosas que usted ha dejado de hacer en el Señor. Siga haciéndolo. Si antes oraba y ha dejado de orar, tomemos una vez más la oración como nuestro alimento principal, la palabra de Dios, que hace tiempo que no lee. Vamos a retomar la Biblia, a leer la Biblia, a meditar la palabra, a predicársela a otros. No durmamos, despertemos, nos dice el Señor. Seamos sobrios. La sobriedad habla de tener la mente clara y lúcida, de tener la mente espiritual, el entendimiento claro. La sobriedad habla de eso, y todo creyente está llamado a tener una mente sobria. ¿Y de qué manera podemos tener una mente sobria? Cuando le estamos nutriendo por la palabra de Dios, cuando le estamos alimentando con las cosas espirituales. Y luego sigue diciéndonos aquí la palabra: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Vuelvo y lo reitera: seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí el apóstol Pablo introduce las tres verdades teologales principales: la fe, la esperanza y el amor. Como en Primera de Corintios capítulo 13, él habla de estas tres verdades: la fe, la esperanza y el amor. Cuando habla de las lenguas y habla de los dones, dice que permanecen estos tres. ¿Cuáles son los tres dones que permanecen para siempre? La fe, la esperanza y el amor. Y aquí él lo retoma otra vez: pero nosotros que somos del día, nosotros que somos del Señor, nosotros que somos de la claridad, que no somos de la tiniebla, seamos sobrios, tengamos nuestra mente clara. El creyente está llamado a la sobriedad. Cuando habla de ser sobrio, aquí está usando la misma metáfora. No ser sobrio es ser ebrio. ¿Qué es un ebrio? Un borracho. ¿Qué es un borracho? Alguien que no tiene control de sí mismo. Alguien que no sabe a dónde va, que da tumbe y que llega a la casa por misericordia. Alguien que no tiene control de sí mismo. El creyente no puede vivir en embriaguez, en borrachera. La única borrachera que el Señor nos permite tener, ¿sabe cuál es? La embriaguez del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Que seamos llenos de su Espíritu, que también lo simboliza, y que seamos llenos de su presencia. Aquí nos dice: seamos sobrios y habiéndonos vestido con la coraza. Aquí nos habla de esas verdades con que el creyente debe vestirse. Que nos vistamos ¿de qué? De fe. La fe, porque por la fe el creyente puede alcanzarlo todo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que nos hace ser victoriosos. El creyente no puede vivir dudando. El creyente debe estar enfocado en lo que dice la palabra y lo que el Señor ha declarado. Que nada te mueva de lo que dice la palabra y de lo que dice el Señor sobre ti. A veces le ponemos más atención, le ponemos más oído a las cosas que dice la gente, a las cosas que dice el vecino,
las cosas que dicen las noticias, los pronósticos que dicen los expertos, y le damos más fe, más credibilidad a los pronósticos humanos que a lo que dice la Biblia. Oh, gloria sea al Señor. El mundo puede decir que hay problemas, pero la Biblia dice que nosotros estaremos bien, que nosotros vamos en victoria. El mundo puede estar en crisis y en derrota, pero el creyente que cree y espera en Cristo está en victoria en el nombre del Señor. Aunque no haya cuarto, aunque no haya comida, por la fe estamos bien. Oh, gloria sea al Señor, porque no andamos por vista, andamos por fe. No andamos por vista, andamos por fe. Óyeme, porque en el creyente lo que no se ve es lo que es. Oh, gloria sea al Señor. A veces la gente dice, no, que tengo la despensa llena y tengo esto y tengo cuarto en el banco. Eso es lo que tú ves. Y yo no estoy viendo nada en la nevera, no estoy viendo nada en la despensa, no estoy viendo nada en el banco, pero tengo al dueño del mundo a mi favor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y ese que es el dueño del mundo hace que las cosas lleguen y sucedan a nuestro favor. ¿Cuánto no hemos vivido esta experiencia que sin nada, solamente con la fe en Dios santo, solamente con la fe en Dios, sin nada y sin posibilidad de humana de ningún lado, Dios hace un milagro de donde nadie piensa que Dios puede obrar? Ese es nuestro Dios. Alábale si puede. Nos vestimos de fe, pero también nos vestimos de amor. La iglesia del Señor está llamada a vivir, a practicar el amor. Y no es el amor filosófico, es el amor de Dios. Un amor que excede todo pensamiento. Un amor que está por encima de todo pensamiento. Un amor que es capaz de amar aún a aquellos que no te aman. De modo, mis hermanos, que el amor es necesario, es imprescindible para que aguardemos hasta aquel momento en que nuestro Redentor ha de venir. La fe, el amor, pero también la esperanza de salvación como yelmo. Nos vistamos de la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo, ya ustedes saben por Efesios 6 que el yelmo se lo ponía el soldado. ¿Dónde lo ponía? En la cabeza. El yelmo. Y aquí nos dice que nos pongamos la esperanza de la salvación como yelmo. ¿Qué nos está diciendo eso? Que nuestra salvación que Dios nos ha dado es algo innegociable. Dios nos ha regalado la salvación. Dios ha tenido de nosotros una misericordia tan grande que siendo tú y yo tan malitos como somos, porque lo somos, siendo tan malitos como somos, el Señor nos ha perdonado y nos ha dado, nos ha regalado la salvación. La salvación tú la tienes como un regalo de Dios. Y aquí nos dice la Biblia que nos vistamos de esa esperanza de salvación, dándonos a entender que la promesa que Dios nos ha dado de salvación es fiel y es verdadera, pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerla y tienes que vivir conforme a ella. Tenemos que caminar confiado en que el que nos la regaló es tan fiel y es tan bondadoso que Él a través de su Espíritu nos está fortaleciendo para que tú y yo perseveremos hasta el fin. De modo que la salvación no es un negocio que tú lo haces a ver si funciona. La salvación no es una lotería que tú la juegas a ver si la pega. La salvación no es algo que tú estás inventando a ver si te la alcanza. El que cree en Cristo y está firme en Dios tiene la garantía de la salvación. Dios ha garantizado mantener tu salvación. Ahora tú tienes que hacer un intento de mantener la esperanza. ¿Y cómo se mantiene esa esperanza? Haciendo lo que te estamos diciendo. Despertándote. Si te está durmiendo, levántate, sacúdete. Anímate. ¿En qué área está flaqueando? ¿En qué área está débil? ¿En qué área está deficiente? ¿Cuál es la analítica? Cuando te hiciste la analítica, ¿cuál es el área que está débil, que debe ser fortalecida? ¿Es el colesterol que está muy alto? Pues hay que bajarlo caminando y comiendo poca grasa. ¿Es el hierro que falta? Pues hay que comer hierro, hay que comer lenteja, habichuela negra, jugo de guayaba con ajimorrón para levantar eso. Porque si tú ves que hay una debilidad en una analítica, hay que fortalecerla. Si tú estás estudiando y estás llevando 7, 12 materias,
Te das cuenta que en una está flaqueando, pues en esa tiene que poner más atención. Yo recuerdo cuando yo era estudiante de la escuela, todavía soy estudiante de la universidad, pero cuando era estudiante en el bachillerato, yo me hacía un autoanálisis todos los días. Y todas mis materias yo evaluaba en cuál estoy más débil para ponerle más fuerza. Y la gloria es de mi Señor. Me gradué con honores en el bachillerato. Sí, yo siempre me he graduado con honores, la gloria sea del Señor. En la universidad fui summa cum laude y ahora en la maestría seré lo más arriba que pueda parecer cum laude. Lo más arriba, sea un grado extra, me quedan como 5 o 6 materias y ya usted sabe, tengo que mantenerlo. Porque es una atención que usted tiene que hacer. Cuando hay algo que está flojo hay que atenderlo. Y si es la oración que usted sabe que hay debilidad, ¿qué usted tiene que hacer? A la vida espiritual hay que hacer un autoanálisis. El ayuno, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? No recuerdo. Pues entonces, desde hoy mismo comienza uno. Para que ejercite el ayuno. La Biblia, ¿cómo está la lectura de la palabra? No recuerdo la última vez que la leí. Entonces a eso hay que ponerle atención. Y aquí nos está hablando de mantener la esperanza de la salvación. Ahora dice el verso 9. Porque no nos ha puesto, aquí viene la garantía del Señor. Para que usted vea lo serio que es Dios con usted y conmigo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no te llamó para el día de la ira a ti. ¿Para qué Dios te llamó? Para alcanzar la salvación. Dios no me llamó para que me pierda. Dios no te llamó para que te pierda. Dios nos reveló el evangelio de su santo y amado Hijo. No te lo reveló a ti para que conozca el evangelio y te pierda. No, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso Dios te llamó, para que te salve, para que persevere en esa salvación. Si el diablo te está haciendo la guerra y tú ves que está flaqueando, sacúdete, porque el propósito de Dios para tu vida no es para perdición, es para salvación, para alcanzar misericordia. Y dice aquí en el verso 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Lo que yo estoy haciendo ahora a través de esta predicación que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿sabe qué es? Animándonos unos a otros, alentándonos unos a otros, para que si el descuido está tocando tu puerta, para que si el sueño espiritual está tocando tu puerta, para que si la tiniebla está tratando de invadir tu vida y tu territorio, te sacude en el nombre del Señor. Nos alentamos unos a otros, nos motivamos unos a otros, nos gozamos unos a otros. El don de uno fortalece al otro, el don del otro fortalece al otro, y así en esa dinámica de crecimiento vamos avanzando hasta que llegue nuestro amado y Salvador Jesucristo, hasta que suene esa trompeta, hasta que los aires se abran y nosotros seamos reunidos con el Señor para estar siempre con Él. Concluyo diciendo en esta hora, estoy convencido de que el tiempo nos está desafiando y nos está retando, pero también estoy convencido de que el plan y el propósito de Dios es que tú y yo mantengamos firme la promesa y recibamos la salvación que Él ha idealizado, ha preparado para todos nosotros, y que desde antes de la fundación del mundo ya Dios la había pensado en ti. Wow, eso es demasiado grande. Desde antes de Dios crear todas las cosas, ya Dios había pensado en mí. Y yo digo, wow, siendo yo tan complicado, desde antes de Dios crear todas las cosas, ya había pensado en mí. Oh, eso es demasiado grande. Oh, gloria sea al Señor. Pero Dios, ¿y qué fue lo que tuviste en mí? ¿Y qué fue lo que Dios vio en mí? ¿Qué fue lo que Dios vio en ti? Que desde antes de la fundación del mundo
ya te había apuntado en su libro para que tú estés disfrutando de esta salvación. Esto tiene mucho valor. Mantengámosla firme. Y si el momento de crisis ha tocado tu puerta y has sentido los embates y has sufrido alguna derrota temporal, quiero decirte que esa derrota no es para siempre. En el nombre del Señor te levanta. La Biblia dice, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante, y tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder no sea de nosotros, sino de Dios. Y luego dice el apóstol Pablo, nosotros estamos enfrentados en todo, estamos enfrentando batalla, estamos heridos, pero no estamos destruidos, estamos derribados, pero no estamos vencidos. Gloria sea al Señor. Si en algún momento determinado te has sentido derribado, dice el Señor, aún no está vencido. Levántate en el nombre del Señor, sacúdete y dile a la tiniebla, aunque ha tratado de envolverme tiniebla, no lo ha logrado, porque no soy de la tiniebla, soy de la luz. Aunque muchas veces me he sentido fracasado, me levanto, porque soy un hijo de Dios, marcado para vida eterna. En el nombre del Señor nos levantamos como iglesia, echamos mano de la fe, la esperanza y el amor, y nos vestimos de ella, y tomamos todo, aleluya, la bendición de los hijos de luz, y nos levantamos para seguir esperando hasta aquel día glorioso, cuando los cielos se abrirán y todo el que es de Dios, como usted y yo lo somos, recibiremos la promesa de estar en su presencia. Que nada, que nadie te robe ese privilegio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta hora. Gloria sea al Señor. Aleluya.